Nueva subvariante de Omicron. Autoridades del Ministerio de Salud confirman que circula en territorio nacional. Sentenciado. Exanalista de CICIG aceptó su responsabilidad penal por el delito de falsedad ideológica con agravación electoral. Muere niña guatemalteca en Texas. Mortal incendio en vivienda donde tenía su hogar una familia migrante. Crisis alimentaria. Se eleva la preocupación por la dificultad de abastecerse de trigo y por el encarecimiento de los alimentos. Amplían vigencia del subsidio al gas propano. Durante otros 2 meses, los consumidores se verán beneficiados. Crece el número de ataques cibernéticos. Expertos señalan la necesidad de tomar medidas de prevención, en especial en el sistema financiero. Viernes, ¿cómo están? Mucho gusto de saludarles. Estamos listos acá en su programa de análisis a la medida. Todo el equipo de producción acá en cámaras también y por supuesto mi compañera Sandy Monroy. Muy buenas noches, Sandy. ¿Ya estás lista? Así es, Julio. Buenas noches. Qué gusto saludarte y también saludarlos a ustedes. Muchísimas gracias por permitirnos informarles y acompañarles en el análisis de estos temas que marcan la jornada, donde uno de ellos va a ser el tema del COVID-19. Mira, Omicron, ya días que no hablábamos de esta situación, pero hay una nueva alerta porque hay una subvariante de la Omicron que ya se ha detectado en el país. Vaya situaciones, ¿no? También hay una sentencia para un ex trabajador de CICIG y vamos a analizar también el tema lamentable, ¿no? Que una niña guatemalteca migrante ilegal, junto con la familia, pues sufrieron un accidente en una casa rodante. Esta se incendió. Ahora, esta niña murió, ¿eh? Esto es una situación verdaderamente terrible. Así que estos son los temas que estaremos abordando en el programa de la noche. Lo invitamos a permanecer en sintonía durante estos 60 minutos que le estaremos dando a conocer la información. Comenzamos. Así es. Vamos entonces. Luego de un proceso de secuenciación en el Laboratorio Nacional de Salud, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informaron la identificación de la subvariante BA.2.12.1 de la variante Omicron. Según expertos, esta es 20% más contagiosa que la que actualmente predomina en el país. Sin embargo, esta no es más seria o con sintomatología más grave. Es una subvariante de la Omicron, es la BA.2.12.1. Es una subvariante que fue identificada inicialmente en Estados Unidos en el mes de abril. Y con esta subvariante ellos tienen alrededor del 36% de las notificaciones de casos positivos en Estados Unidos. Nosotros acá, según el informe de secuenciación, estamos principalmente con estas muestras procedentes del departamento de Guatemala. Estamos realizando todas las alertas epidemiológicas. El día de hoy sale una alerta epidemiológica. En cuanto a la situación actual de la enfermedad, la cartera de salud informó que de abril a junio el nivel de positividad ha crecido de 4 a 10%. Sin embargo, la ocupación de los hospitales en el país refleja 31 centros asistenciales en cero. Hemos estado con un movimiento muy estable con respecto a los ingresos de los pacientes. Realmente la ocupación ha sido muy baja. Actualmente vemos un leve aumento de ingresos de pacientes moderados, pero que no es representativo como para poder hacer algún tipo de conclusión. Hemos mantenido un promedio de 45 hasta 55 pacientes ingresados a todo nivel nacional de pacientes moderados, y el promedio de 28 hasta 16, que ha estado el más bajo en la última semana epidemiológica, de pacientes severos. Realmente esos son números que pues, nos muestran la estabilidad en la que nos hemos estado manejando en estos días. Vaya que está dando batalla y no se quiere morir el bicho, y me refiero precisamente al SARS-CoV-2 a través del COVID-19. Una nueva variante de Omicron, Sandy, en este caso, pues,
que al final de cuentas es mucho menos mortal, Así ¿no? es. Que lo que veníamos conociendo al principio de la pandemia, pero que sí es bastante contagioso y por eso es bueno que los guatemaltecos lo conozcan para que se pueda tener el cuidado pertinente. Noticias buenas, en Guatemala no ha habido un repunte de COVID-19 alarmante, de hecho 31 hospitales al día de hoy de 40 que más o menos y un poquito más pueden atender estos temas del COVID-19, se encuentran sin pacientes con este tipo de situaciones graves como tal, ¿no? Entonces creo que vamos bien como país, no es de alarmarse demasiado, pero sí es de tener cuidado. Así es, Julio, la verdad es de que sí, porque mira, se han dado ciertos aumentos de casos que no son constantes y esto es lo que no marca una quinta ola, por ejemplo, que se estaba esperando entonces qué iba a pasar con esta situación, con las medidas que también ya se han relajado, que se han ido dando la apertura un poco más del país. Sí es que hay, ¿verdad? Sí es cierto. Ay, en teoría, ¿verdad? Sí, exactamente, es cierto, pero razón. imagínate, con el hecho de la modificación que se hace con poder dejar de utilizar la mascarilla voluntariamente, Claro, obviamente, claro. en lugares abiertos, en los lugares que se encuentran en semáforo pues naranja, amarillo, verde. Así Entonces, esa es una de las medidas que se han relajado, ¿no? Y que pues todo esto era un análisis de verificar si se iba a dar un repunte de casos, situación que según las autoridades no se ha dado como tal, pero ahora viene esta nueva amenaza que es la subvariante de Omicron, que bien dicen que es hasta un 20% más contagiosa que la propia Omicron, entonces hay que estar pendientes y con mucha precaución siempre por esta nueva variante, subvariante. Sí, es correcto, Sandy, llama mucho la atención esta pandemia del COVID-19, es decir, bueno, probablemente en su momento con las anteriores pandemias faltó también un poquito más de conocimiento científico y algunos registros importantes, pero es que esta ha durado ya para la época en que estamos, para la modernidad que hay y los avances tecnológicos, porque al final de cuentas el tema de las vacunas se desarrolló bastante rápido, pero las vacunas no contaban con una situación, la mutación de variante a variante, ¿no? Que puede tener ciertas variaciones que hacen, por ejemplo, que deje ese rango de mortalidad, pero que por el contrario sea bastante más fácil en cuanto a la transmisión hacia el ser humano. Ahora, Guatemala me sorprende, es decir, el fenómeno guatemalteco. Hay una situación, Sandy, donde no muchas personas se han vacunado. La primera vacuna es la más, la segunda ya baja sensiblemente, el refuerzo ni no digamos, y aún así, como tú bien lo manifestaste, la cuarta y la quinta ola aquí realmente fue una situación muy leve y ojalá así se mantenga. Sí, ojalá, la verdad es de que esa es la expectativa, pero todo va a depender de cada uno de nosotros, Claro. Julio. También de qué tanto pues vayamos cuidándonos y reforzando las medidas. Mira, hoy me pasó algo que pues estuve caminando por unas calles de la ciudad. ¿Correcto? Y observaba la cantidad de personas que estaban en el Paseo de la Sexta, te diré, Sí. ya sin mascarilla. Sin mascarilla. Porque sabemos que también por el semáforo epidemiológico es permitido que te puedas quitar la mascarilla en espacios al aire libre. Que ya estamos en amarillo aquí en la ciudad capital. Ajá, por y que cierto. eso lo permite, pero al final algunas personas que se hacían sondeos de que si se iban a dejar de Dijeron utilizar que la sí. mascarilla, dijeron que Que la les iban a daba usar, miedo y todo, pero creo que eso ya se va perdiendo porque de verdad, desde que entró en vigencia la nueva norma, el acuerdo que se presentó y que se publicó, empezábamos a ver unos cuantos que en las calles ya no usaban mascarilla, Claro. pero ahora yo hoy sí, de verdad, una hasta me constante, sentí ¿no? como que si ya no había pandemia. Bueno, ya es prácticamente una situación de querer casi que regresar a la normalidad. Recordemos Una que también desesperación, ¿no? hay una desesperación porque lo hemos hablado en muchas ocasiones, la fatiga pandémica, ¿no? Y es que si hablamos 2020, 21, 22, ya esto se ha hecho bastante largo, bastante terrible un poquito para todos, pero Guatemala, a pesar de ciertas cuestiones, de la tardanza en la vacuna, en cantidades, y de que no, los guatemaltecos no han acudido todavía en masa para poder inocular a toda la población, hombre, es que nos está yendo bastante bien, no cabe duda que nuestro país es bendito, en verdad, Sandy. Así es, la verdad que sí, Julio. Por eso es de que hay que ir retomando también y va a ser importante el análisis que se haga sobre el comportamiento de la pandemia y sobre todo la subvariante que se está anunciando, porque no es la primera vez sí que se da una subvariante y que no todas han tenido el impacto negativo que se ha esperado,
pero ahora veremos cómo manejamos esta nueva subvariante. Claro, no, Omicron no resultó tan terrible como Delta. Vamos entonces con el apoyo de nuestra producción. Hoy allá junto a todos los compañeros está dirigiendo esa producción nuestro querido licenciado Andrés Estrada. El virus SARS-CoV-2 adquiere mutaciones, Andy, a medida que se replica en el cuerpo. Técnicamente esto lo que significa es que surgen potencialmente millones de variantes todos los días. Bueno. Sin embargo, la mayoría de las mutaciones no mejoran la capacidad del virus para sobrevivir y reproducirse. En otras palabras, las variantes pierden y son superadas por las versiones más aptas. En el futuro, el coronavirus seguirá evolucionando, seguirán surgiendo nuevas variantes que podrían dar lugar a nuevas oleadas de contagios. Algunos científicos creen que estas nuevas subvariantes deberían tener nombres más simples. Claro, ¿no? Y es que tiene un nombre terrible para la comunicación entre expertos y también entre el público sobre los riesgos y la prevención. En otros datos, muy rápidamente, ya cayendo al tema de Omicron y su subvariante, se ha mantenido en el centro de la atención mundial y sus subvariantes continúan dominando el número de nuevos contagios en el mundo. Por ejemplo, esta nueva subvariante, que con ese nombre jamás lo vamos a aprender, BA.2.12.1, no sé si es un robot o una variante, es la que está dominando en América del Norte y ahora ya fue detectada en nuestro país. En el caso de las variantes siguientes, la B4 y la BA.2.12.1, estas pueden superar la inmunidad proporcionada por infecciones previas, incluso infecciones anteriores de otras subvariantes de Omicron. Para no confundirnos y para que ustedes sigan esos datos, se lo vamos a poner en palabras más profanas, pero más fáciles. A ver, con esta nueva subvariante de Omicron, la BA.2.12.1, si usted ya se contagió de Omicron hace un mes, hace 15 días, hace una semana, pues puede volver a contagiarse de esta nueva subvariante. Eso es lo que significa. Y con la pandemia también hemos aprendido, Julio, que al principio se creía, ¿no? Bueno, si nos da una vez, mejor que nos dé todos porque ya no nos volverá a dar. No, ya quedó eso en el olvido. Cuando se estaba conociendo la enfermedad también, claro, ¿no? Que se hablaba de que es que existen 6 meses de inmunidad no y que si me contagio, entonces durante 6 meses no me voy a poder contagiar, ya me puedo relajar. No, y realmente han surgido casos donde incluso hasta los 8 días de que se recuperan y se vuelven a contagiar. Se han vuelto a contagiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos entonces que no siempre se genera pues las defensas y esta situación se va dando de diferente manera según los síntomas que tengas. Entonces, el virus nos ha dejado que, claro, que no podemos controlarlo y no podemos decir, me contagio y ya estuvo, ya me contagié una vez y puedo seguir con mi vida, me puedo relajar. No, en cualquier momento nos puede pasar, independientemente de la variante que nos hayamos contagiado, pues también el riesgo va a estar constante. Siempre y no tenemos que bajar la guardia, hay que mantener también las medidas en la medida de lo posible, valga la redundancia. Ahora bien, eso es muy cierto, esas medidas hay que mantenerlas, sin embargo la humanidad lo que sí está logrando es algo, ¿no? Aunque el COVID-19 vino para quedarse y quedará como la influenza y quedará como cualquier otra enfermedad, sí lo estamos logrando derrotar en gran medida. Es decir, ha bajado mucho su carga y potencialidad de matar gente alrededor del mundo y de constituirse lo que fue en aquel 2020, sobre todo cuando era una pandemia que iba creciendo y que estaba causando realmente un terror, ¿no? Porque mucha gente moría por estas variantes literalmente que se han dado a lo largo de los años del COVID-19. Sin embargo, no significa esto que le estamos diciendo hoy, que usted no se cuide, no significa que no cuide a los suyos, no significa que no mantenga las medidas mínimas de bioseguridad, que ya usted las sabe, pues la mascarilla, el distanciamiento social, si hay mucha gente, y que por supuesto el lavado constante con gel o con jabón de las manos o con alcohol, y que también acudamos los guatemaltecos, bueno, lo digo nosotros ya, aquellos que no lo han hecho, que se vayan a vacunar. Eso es lo que hay que hacer. Sí, porque también hay personas que no tienen ni una sola de las dosis de la vacuna contra el COVID-19, entonces, o que solo se colocaron la primera dosis y ahí quedó, entonces sabemos que no es efectivo tampoco. No. Por eso es importante también hacer énfasis en la vacunación. Creo que es muy importante. Muy importante. Se ha ido avanzando, sí, y las autoridades daban a conocer, de hecho, hoy, que del total de personas grupo objetivo que se tenía también de la vacunación, van un poco más de la mitad. Pero bueno, todavía te diría, se ha ido avanzando, sí, pero todavía estamos bajos. La mitad, estamos ya en el año 2022, llegando a punto de cerrar la primera mitad del año,
cuando requeríamos para antes de que terminara el 2021 llegar entre un 40 y un 60%. Realmente, si hacemos un examen de conciencia de la participación de los guatemaltecos en el tema de la vacuna, también quedamos debiendo, ¿no? Como sociedad en ese sentido. Parece ser que ya no hay ningún temor, tú lo decías cuando analizabas el hecho de ver que ya casi no se utiliza la mascarilla en los espacios abiertos, ya no hay un temor por el COVID-19. Y sin embargo, este COVID-19, esta pandemia, está ubicada precisamente dentro de las 10 más mortíferas que han vivido la historia de la humanidad. Tampoco es para despreciarla así por así. No, sin duda alguna no, Julio. Así es que recuerde, estamos entonces con la influencia y con la presencia de esta subvariante de Omicron, donde ya le hemos dado a conocer cuál es la expectativa que se tiene. Es momento también de ir reforzando ciertas medidas para que de esta forma pues no nos contagiemos, ¿no? Que creo que ese es uno de los objetivos. Y siempre cuídese, vaya a vacunarse, porque también eso hace que si se contagia también los síntomas sean menores y no tenga complicaciones. Ese es el objetivo principal. Así es, señoras y señores, entonces gracias por sintonizar A la Medida. Saben una cuestión, ¿no? El objetivo de estos temas es mantenernos siempre en ese análisis constante todos. El COVID-19 sigue estando presente, claro. Dependerá mucho en la medida que cada uno de nosotros con nuestras familias logremos cuidarlos para que Guatemala realmente no caiga en los extremos que tuvo Europa, Estados Unidos, Canadá y algunos países sudamericanos. Y mientras tanto usted reflexiona en esto, acá en A la Medida a través de Sandy Monroy continuamos con más información. Otro tema, porque la FAO resaltó en un informe su preocupación por el impacto que tendrá algunos países abastecerse de algunos cereales, especialmente el trigo. El precio de los alimentos registró en mayo una leve baja gracias al pequeño descenso de los precios de lácteos y de los aceites vegetales, pero respecto a 2021 aún casi son un 23% más caros en toda la región, debido a la guerra entre Ucrania y Rusia. Así lo detalla el reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. La entidad de Naciones Unidas proyecta que la producción mundial de cereales disminuirá en la temporada 2022-2023 por primera vez en 4 años, reduciéndose en 16 millones de toneladas desde los niveles récord de 2021 hasta 2.784 millones de toneladas. Esto se debe a que India prohibió las exportaciones de trigo y la reducción de las reservas de Ucrania tras la invasión rusa. Tras 100 días de guerra que ha desestabilizado a mercados y cadenas de suministro en todo el mundo, la FAO señala que el precio de la carne volvió a establecer un nuevo récord en mayo, tras aumentar un 0.6% debido a la demanda e impactos de enfermedades, por lo que se insta a los países a estar preparados ante un impacto y evitar que la seguridad alimentaria de las poblaciones esté en riesgo. Bueno, vamos a regresar en unos instantes, Sandy, ¿no? Así es, Julio. Vamos a estar analizando la sentencia que se realiza contra un ex trabajador de CICIG. Ya volvemos. Así es, por favor no cambie y recuerde que nosotros a esta hora por TN23 somos A la Medida. En junio del 2021, la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público dio a conocer el caso penal Política y Falsedad. En esta investigación se estableció que ante el Tribunal Supremo Electoral se presentaron unos documentos ilegales con los cuales se pretendió crear el Partido Ambientalista Guatemalteco. En esta carpeta judicial quedó ligado a proceso Aníbal Argüello, el ex jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Fopa y otras personas. Este 3 de junio, en el Juzgado Sexto Penal, Argüello, a través de un procedimiento abreviado, aceptó su responsabilidad penal. Fue sentenciado a 3 años de prisión conmutable por falsedad ideológica con agravación electoral. Es autor responsable del delito consumado de falsedad ideológica con agravación electoral, regulado en los artículos 322 y 327 literal del Código Penal. Por dicha infracción penal se impone la sanción de 3 años de prisión conmutables a razón de 5 fiscales por cada día que se deje de cumplir. 4. Con lugar la reparación digna solicitada por la Procuraduría General de la Nación.
En el caso política de falsedad está pendiente discutir ante el juez Celada si el ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Juan Francisco Solórzano Fopa, podría o no enfrentar un juicio. Bueno, creo que es muy importante que empecemos explicando un poco nuestro proceso penal, Sandy, y a qué nos referimos cuando hablamos de un procedimiento abreviado, ¿no? Que es lo que sucedió hoy en esta audiencia. El procedimiento abreviado es cuando una persona, de conformidad a lo que, digamos, ha hecho o se responsabiliza con la venia de su defensa técnica y, por supuesto, también con la venia del Ministerio Público, dice, está bien, me declaro culpable de tal hecho y digamos, a cambio lo que recibe es una sentencia pequeña, una sentencia en este caso de 3 años que puede ser conmutable. Tal es el caso de lo que sucedió el día de hoy, una sentencia de 3 años conmutable a 5 quetzales diarios, pero que además tiene una cuestión de una función reparadora en la cual se le ha sentenciado también a que otorgue en donación equipo de cómputo por un monto mínimo de 10,000 quetzales al Tribunal Supremo Electoral. Y entonces vemos que aquí en Guatemala pues hay situaciones en las cuales por hacer algunos trámites te puedes poner realmente en riesgo, ¿no? Y esto es bastante, a veces puede parecer entre peligroso, puede parecer terrible, porque también es difícil, ¿no? Controlar una gran cantidad de personas. Totalmente. Sí, es difícil. Mira, Julio, también esto se enmarca mucho en que, recordemos, en el 2019 fue creada una ley de aceptación de cargos que también busca poder acelerar entonces los casos donde se dé esta opción, ¿no?, que tú acabas de decir, que se acepten los cargos y de esta forma se busque un beneficio que, por cierto, no aplica para todos los delitos. Correcto. Pero que ahora la cuestión es, bueno, ¿por qué no siempre se ha aplicado y por qué ahorita sí se está dando? Porque también se hablaba o se mencionaba este punto de que si se estaba beneficiando o no, la ley lo permite, pero aparte de esto, es que recordemos que recientemente la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto recursos de inconstitucionalidad que se habían planteado, que había dejado paralizada esta ley y que ya se resolvió y nuevamente se va aplicando y bueno, tuvo el beneficio esta persona también para que pudiera hacer este procedimiento abreviado y de esta forma pues salir fíjate pronto, que ¿no? al final de cuentas, bueno, ahí está, ¿no? Está la sentencia condenatoria, ¿no? Eso es lo que ha dictado la justicia del país, pero a veces uno dice, puede parecer esto también hasta un poco drástico, porque el venir y el ver en la constitución de una situación de un partido político, de un grupo que quiere formar un partido político, el poder realmente determinar que todo está en orden y que pueda pasar, como en algunas ocasiones, que alguna persona en el proceso o en algún determinado momento fallece, pues parece también una situación un poco hasta cierto punto dura en cuanto al castigo penal. Por supuesto que estos delitos a mí sí me parece muy bien, porque al final de cuentas están tipificados en ley, que se pueda hacer un procedimiento abreviado, una aceptación de cargos. ¿Por qué? Porque tampoco son delitos que le están causando un daño a la sociedad en general, es algo que no logró conformarse, no logró constituirse y que de alguna u otra forma pues no le causó un daño a la colectividad de los guatemaltecos. Entonces, ¿para qué vas a mandar a una persona a purgar prisión? Prisión ya como condena, me refiero. Exactamente. Así es. Sí, Julio, mira, las cárceles de nuestro país están con hacinamiento de verdad. Ya no se puede controlar la situación. Entonces, vemos que hay personas que de hecho están guardando prisión preventiva o ya en condena, que se encuentran con delitos menores al final. Es un delito menor al final de cuentas. Entonces, ¿por qué no empezar a acelerar también los procesos? Porque también lo que vemos aquí es, y lo que hemos hablado también comparando con otros países como Estados Unidos, donde es más rápido, pero donde también se da esta situación, que se aceptan los cargos, entonces y es rápido, exactamente, ¿no? entonces es una forma también de poder ir avanzando en los casos, de quitar esa mora judicial que se tiene, que por cierto por la pandemia y otros factores se ha incrementado cada vez más. Entonces es una forma también de ir acelerando. Eso sí, basados en ley, ¿verdad? Que es lo más importante. Basados en ley, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que es bien difícil el poder controlar este tipo de situaciones. Y bueno, y la ley es la ley. Y si ustedes quieren y si nos lo permiten para que hagamos el análisis todos juntos, vamos con ciertos datos puntuales para ver qué es lo que dice al final de cuentas nuestra legislación. Escuchen ustedes, por favor. Bueno, hoy el sistema de justicia se logró una condena a través del denominado procedimiento abreviado.
El artículo 464 de nuestro Código Procesal Penal establece este tipo de procedimientos y la pena de los delitos no supera los 5 años de privación de libertad. La clave en el procedimiento abreviado es que el acusado acepte la responsabilidad y que también esté dispuesto a resarcir al Estado o a la persona agraviada. En este caso, ya lo dijimos, aparte de la aceptación, hubo pues aparentemente no irregularidades en la formación de lo que es ni siquiera un partido político, sino que un grupo promotor para empezar a crear el partido. En otros datos, la acusación señaló al licenciado Argüello y otras personas de suscribir un acta con datos falsos. El documento jurídico sirvió para hacer constar la realización de una asamblea ante el Tribunal Supremo Electoral. La sentencia condenatoria de 3 años de prisión por el delito de falsedad ideológica con agravación electoral. A cambio, obviamente, de no llegar a la cárcel y por el beneficio de este procedimiento abreviado, tendrá que pagar en los próximos días 5 quetzales por cada día de prisión y entregar la donación que ya mencioné, equipo de cómputo al Tribunal Supremo Electoral por un monto de hasta 10,000 quetzales. Pero aunque esto está ya sentenciado y obviamente no va a ser apelado porque hay una aceptación de esa culpabilidad, me sigue pareciendo una causa que es difícil de controlar por las personas que se animan, en este caso, a tratar de formar un grupo promotor, porque es que estamos hablando de muchas firmas y en esas firmas cualquier cosa puede suceder, ¿no? Porque aunque tienes que tener una asamblea en época de pandemia, pues esas asambleas seguramente se realizaron de otra manera, no sé si virtuales, por grupos o como sea, y hace difícil el control de todo esto. Exactamente, aparte de ello es que recordemos que no solamente una persona tiene que estar no es el único responsable, sí. Pero al final lo va a hacer legalmente, ¿no? Sí, claro. Pero el punto es que no garantiza que esta persona sea la culpable de que se puedan falsificar firmas o asistentes, sino que hay otras personas que están pues como coordinadores, apoyando, promoviendo. Y al final también debería existir también un grado de responsabilidad directa para la persona porque solo se sacrifica a alguien. Exacto, es que ahí es donde yo siento que no hay una equidad, ¿no?, en esta situación, porque en todo caso fueron varias personas. Fíjate que para la constitución de un grupo promotor, pues aparte de esa junta directiva provisional, se requieren casi las 600 firmas, entonces básicamente sería todas esas personas. Pero bueno, así está la situación, ya se termina prácticamente este caso y es lo que tenemos que ver, que lo que es el procedimiento abreviado hoy se aplicó, creo yo, de una manera correcta para no saturar definitivamente, como tú decías, las cárceles con casos de bagatela. Sí, y recordemos que ¿cuánto tiempo más pudo haber llevado este caso? Imagínate. Fue condenado 3 años de prisión. Sí. ¿Cuánto tiempo ya llevaba enfrentando este proceso y cuánto más podía durar si no se toma este procedimiento abreviado que la ley lo permite? Entonces sí, es necesario que se busquen alternativas de ir acelerando los procesos como estos, en los cuales se pueden aplicar también procedimientos como el abreviado. Así que esta ha sido la sentencia y de esta manera le damos a conocer a ustedes los pormenores de uno de los casos que sobresalen en el organismo judicial en Torre de Tribunales específicamente. Vamos ahora con otras noticias con Julieta Lamonti. Sandy, muchas gracias. Y por favor, atención, atención todos los guatemaltecos, usted que está viendo A la Medida. Vaya si esta noticia pues no deja de ser importante, ¿no?, en el contexto tan difícil que vivimos. El Congreso de la República aprobó, escuche usted, la ampliación al subsidio al gas propano. Esto por un periodo de 2 meses más. Así que aquí está la información. Con 99 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó el decreto 33/2022, que amplía por 2 meses más el apoyo social temporal a los consumidores de gas propano. El artículo 1 establece los montos del apoyo social por cilindro. El de 10 libras es de 8 quetzales, 20 libras 16 quetzales, 25 libras 20 quetzales y 35 libras 28. La disminución del monto corresponde al apoyo social en el precio final de venta y debe aparecer reflejado en la factura electrónica. En el artículo 2 se aprueba una ampliación de 220 millones de quetzales para el Ministerio de Energía y Minas. Este monto es el total por los 5 meses subsidiados. El decreto será enviado al organismo ejecutivo para ser analizado por el presidente de la República, Alejandro Yamatei, y emita su sanción o veto. La ampliación cobrará vigencia un día después de su publicación en el Diario Oficial. Uno de los temas que estaremos analizando cuando regresemos es la muerte de una niña guatemalteca en los Estados Unidos. Tema lamentable, pero ya lo analizaremos. Tiempo de, no sé, tomar café, tomar agua, tomar un té, ir al baño, lo que sea, pero no separarse
tanto tiempo de su televisor. Bueno, nosotros regresamos en breve, ya que somos a la medida. La Red Consular de Guatemala en el sur de Estados Unidos brinda asistencia y protección a 9 connacionales afectados por un incendio ocurrido en su domicilio en el estado de Texas, en el que perdió la vida una niña. El accidente ocurrió el pasado 2 de junio en la ciudad de Austin, en una casa rodante donde residía de manera irregular una familia de 10 guatemaltecos. Debido a las quemaduras, fueron hospitalizados 3 adultos, 2 de ellos continúan en el intensivo, así como 2 adolescentes y 4 niños. La menor que perdió la vida tenía tan solo 4 años. Vecinos detallaron a las autoridades locales que la menor tenía un mes de haber llegado de forma irregular desde Guatemala hasta Austin, Texas. La misión consular de Guatemala en Houston brinda seguimiento y protección a los connacionales, en especial a los niños y adolescentes, y se mantienen en comunicación con los familiares en Estados Unidos y en México para llevar a cabo todas las gestiones necesarias para brindarles el apoyo que requieran en estos difíciles momentos. Un accidente, ¿no? Un verdadero accidente que marca también una verdadera tragedia para una inocente niña guatemalteca de 4 años que había llegado hace apenas, digamos que un mes, Sandy, para tratar de esa reunificación familiar, convertirla en el sueño americano. Un ejemplo más de esa pesadilla americana, pero que aquí quiero aclarar algo, esto es un accidente, no es culpa de Estados Unidos, no es culpa de Guatemala, es culpa de lo que sucedió ahí, del accidente como se haya dado. Ahora, lo que sí tenemos que analizar es que este lamentable accidente donde salen personas heridas y pierde la vida la niña de 4 años de origen guatemalteco, ahora ha hecho que las autoridades estadounidenses descubran este núcleo familiar ilegal allí. La pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Será que cuando ya se repongan de esas heridas irán a ser deportados de Estados Unidos? ¿Será que esta situación les va a permitir acaso encontrar algún tipo de beneficio, algún asilo de alguna manera? ¿Qué va a pasar con la niña, no? Porque por ese estatus ilegal ya falleció, será repatriada a Guatemala, y si los papás se quedan en Estados Unidos, o se quedará el cuerpo de la niña en Guatemala y los papás serán enviados a nuestro país. Es una cosa increíble, claro. Y este es el verdadero drama. Hay muchos escenarios que plantea Julio que yo quisiera que fuéramos analizándolos. Me parece Por bien. ejemplo, la situación de que derivado de una tragedia, sí, de un accidente, de cualquier situación que enlute una familia de migrantes, pueda otorgar algún beneficio, algún, pues, no sé, un asilo, refugio, cualquier situación en Estados Unidos, no lo veo tan probable, porque si no también es abrir una puerta, ¿no? Sí. Si bien es cierto, podría ser, digamos, a ver, estoy elucubrando e hilando lo más fino posible, que esta tragedia hubiese ocurrido, por ejemplo, por un fallo de un sistema eléctrico que tiene que ver con alguna empresa norteamericana o con un sistema estatal, digamos, eventualmente, pero también de una manera muy remota, pudiera haber un resarcimiento, pudiera haber algo en si cuanto depende de beneficio, alguien esa responsabilidad. Exactamente, a la familia, pero tal y como lo veo, lamentablemente creo coincidir contigo. Lo que ha sucedido, aparte de la lamentable pérdida también de la niña guatemalteca, es que ahora, una vez se recuperen, este núcleo de 10 guatemaltecos va a ser simple y sencillamente deportado. ¿Por qué? Porque esa es la política que nos ha demostrado Estados Unidos, que está tomando en contra de nuestros migrantes centroamericanos y particularmente guatemaltecos, y porque también ahí podrán aplicar el título 42, podrán hacer cualquier cosa, pero el panorama de quedarse en Estados Unidos se ve bien lejano. Mira, Julio, yo esperaría y ojalá de verdad que no suceda eso, deportación para el resto de familia, porque ya están pasando un momento difícil. El hecho, muy duro. Una, de perder a la pequeña, imagínate, sí. A la niña entonces de esta forma tan terrible. En una de las formas más horribles de morir. Exacto. Sí. Aparte de esto, el trauma que te deja haber vivido esta situación. Claro que sí. 2. Claro. Y 3, que era una casa rodante, era su hogar.
Ok, perfecto, claro que sí. Este es el momento más adecuado, Sandy, para que junto contigo y nuestras buenas personas allá en producción vayamos a ver los datos que hemos preparado para usted en el tema que nos atañe. Una tragedia verdadera que pudo ocurrir en cualquier parte del mundo. Bueno, pues causó la muerte de una niña migrante guatemalteca ilegal en la ciudad de Houston, Texas. A raíz de este lamentable suceso, el cual por supuesto fue noticia, evidentemente las autoridades estadounidenses, incluyendo las migratorias, detectaron la condición de estadía irregular de la familia guatemalteca en ese país. Por parte de la Cancillería de Guatemala se afirma que se mantiene comunicación con los familiares para tratar de brindar el apoyo necesario. Bueno, se necesita definitivamente y habrá que ver cuál será el escenario jurídico legal en el que quedarán. Además surge la pregunta sobre cuál será el destino de los guatemaltecos que sufrieron quemaduras. ¿Serán deportados por parte de Estados Unidos? Parece ser en un altísimo porcentaje el destino que tendrán que enfrentar. En otros datos, Sandy y televidentes, con relación a la menor fallecida, inclusive causa duda el lugar donde va a ser enterrada. Es que no sabemos cuáles son las leyes estatales y federales allá. Probablemente no sería ideal si se hace en territorio estadounidense y si los padres, por ejemplo, son deportados, que eso es lo que creemos que va a pasar. Sin embargo, si los familiares tienen por destino la deportación, lo más conveniente sería también que se realizaran desde ya los trámites para trasladar el cadáver, los restos mortales de esta niña hacia nuestro país. Y también surge la duda sobre si a raíz de esta tragedia existirá la remota, lejana y casi improbable probabilidad de que Estados Unidos pueda brindar algún tipo de apoyo, de asilo, de condición especial para que el resto de familiares guatemaltecos de esta joven víctima puedan permanecer en aquel país. Como sea, vivieron la tragedia de no poder vivir en su país dignamente, vivieron la tragedia de un trayecto bien difícil y ahora viven la tragedia de la muerte de una pequeña de 4 años y enfrentarse a tratar de salvar y a ver cómo quedan, porque las lesiones de quemaduras son terribles, a tratar de salvar esas condiciones y probablemente enfrentar la deportación. Vaya panorama. Panorama complicado, Julio, pero realmente vemos cuando un migrante guatemalteco, que es el caso que nos compete acá, pero cuando un migrante, por ejemplo, fallece en otro país, sabemos que se vienen distintas consecuencias, ¿no?, para la familia. Una situación es, por ejemplo, cuando quieren repatriarlo. Sabemos que el costo es también bastante grande y en muchas ocasiones la familia pues no inicia el proceso rápido porque no tiene el dinero y tienen que hacer una cooperacha, hacer una recolecta para poderlo traer. Luego el proceso ya aún más, entonces también sabemos que esta parte también se debería de ver, de qué manera el Estado puede apoyar a estas familias, porque si se fueron por necesidad, mueren en otro país, por ejemplo, aún más necesidad y todavía pagar también varios... Terrible. Exactamente, Los complicado. puedo dejar, si me permite, Sandy, para terminar este análisis con una pregunta que ya no vamos a responder nosotros, pero que sí me causa una duda que no la puedo responder. ¿Cómo en un país del primer mundo? ¿Cómo en un estado tan grande como Texas, en una ciudad tan importante como Houston, por mucho que me digan que este es un suburbio de inmigrantes, de gente de bajos recursos, etcétera, se puede permitir, ojo con esto, por parte de las autoridades, porque ellos lo saben, lo tienen que ver, que la gente viva así, en furgones? No lo sé. Bueno. Pero pasa, y hay varias familias de hecho que están viviendo de esta manera, por reducir costos, por diferentes factores lo están haciendo. Hoy lamentamos la muerte de esta pequeña, esperamos que también el Estado guatemalteco le pueda dar seguimiento y poder apoyar también a esta familia en lo que necesiten. Así es, señoras y señores, entonces por favor no cambien, recuerde que nosotros somos a la medida. Ahora a conocer entonces esas noticias que también son relevantes y hablemos sobre ataques cibernéticos, pero sobre todo en temas financieros. ¿Sabe usted que estos se han aumentado debido, por una parte, la pandemia y por otro, los ataques que se viven entre Rusia y Ucrania? Aquí le ampliamos más detalles. No es una cuestión de si voy a ser atacado, sino de cuándo y con qué frecuencia. Esta es nuestra realidad. Es muy razonable trabajar teniendo como hipótesis el que algún día algo nos acabará impactando. Los ataques informáticos se han elevado en un 253% y un 55% está dirigido al sector financiero, por lo que se está reforzando el sistema bancario y la ciberresiliencia,
Una de las medidas fue la aprobación del reglamento para la administración de riesgo de crédito. Pero el sistema somos todos. Un sistema solo es ciberresiliente si todos los que estamos en ese sistema lo somos, y también lo son las interconexiones e interdependencias que existen entre nosotros. Todos, entidades financieras, infraestructuras de mercado, autoridades, proveedores, todos somos parte de ese sistema. Todos estamos sujetos a ataques. Ataques es un intento por vulnerarnos, ¿verdad? Es decir, es todo aquello que realmente no se vuelve exitoso. Incidentes cibernéticos que pueden afectar las operaciones es diferente, pero es ahí donde decía el licenciado Vargas, realmente no hay ataques exitosos, es decir, no hay ataques que se hayan vuelto incidentes cibernéticos a nivel del sistema financiero supervisado. Eso es lo que nosotros mantenemos un monitoreo constante, incluso a través de la Intendencia de Supervisión también. El reglamento cobrará vigencia a partir del 1 de enero del próximo año e incorporará al sistema financiero una nueva regulación de protección y administración integral de riesgos. Precisamente en este tema también similar, la Superintendencia de Bancos de Guatemala pues dio a conocer el número de reportes de transacciones sospechosas que se tienen en los movimientos catalogados como irregulares dentro del sistema financiero guatemalteco y que pudiesen estar vinculados al delito de lavado de dinero. Así que aquí está la información. Del 1 de enero al 2 de junio, la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, reporta la denuncia ante el Ministerio Público de 959 personas que podrían estar involucradas en actividades ilícitas o lavado de dinero y que fueron detectadas a través del sistema financiero. En lo que va del 2022 tenemos 2.141 reportes de transacción sospechosa. De esas denuncias se han presentado, de esas reportes de transacción sospechosa, hemos presentado 112 denuncias en lo que va ahorita del año, y el monto denunciado es de 993.4 millones. Eso es las estadísticas que llevamos de la IBE. En 2021 se reportaron 5.473 RTS por el movimiento irregular de 6.124 millones de quetzales. Por esta razón, se denunció a 1.992 personas. Los reportes se relacionan en su mayoría a extorsiones, trata de personas, narcotráfico, contrabando, entre otros. En el segundo día de la gira presidencial 2022, autoridades locales del departamento de San Marcos se reunieron con autoridades de gobierno para poder verificar así proyectos de mejora para el departamento. Durante este segundo día de la gira presidencial 2022, el departamento de San Marcos junto a varios ministerios conformaron las mesas de trabajo para plantear soluciones y requerimientos al actual gobierno. Están los 30 municipios de San Marcos, 29 alcaldes y un vicealcalde que está representando a su alcalde por razones de salud. El alcalde no pudo venir, pero está presente el municipio. Y déjeme comentarle que están 17 instituciones del Ejecutivo, los ministerios, secretarías de Estado y algunas instituciones que tienen que ver con el seguimiento y el cumplimiento de los compromisos o solicitudes que hacen los alcaldes. Fueron más de 300 los compromisos y requerimientos que se escucharon durante las mesas de trabajo en la que participaron los alcaldes de los 30 municipios de San Marcos. Los resultados son 369 compromisos y solicitudes que han hecho los alcaldes, y justamente en este momento están viendo ese seguimiento. Es muy interesante ver los resultados porque, de acuerdo con la evaluación que hemos hecho, 49% de las solicitudes y compromisos a estas alturas, se han ido cumpliendo desde el año pasado que se inició la metodología de giras presidenciales. Han sido 3 los departamentos que hasta este momento han tenido esta conversación con los diferentes ministerios. Posterior a ello, se continuarán con las mesas, corresponderá a Chiquimula y El Progreso para continuar entablando este diálogo con los diferentes ministerios. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República trasladó a la Comisión Permanente de ese Poder Legislativo la solicitud para la destitución del Procurador de los Derechos Humanos. El pasado martes, la Comisión de Derechos Humanos aprobó con 11 votos a favor enviar una solicitud al Pleno del Congreso de la República para que se someta a votación la destitución del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.
La integrante de la comisión, Lorena Teo, informó sobre el traslado de la solicitud a la comisión permanente para que se agende la votación. La Comisión de Derechos Humanos fue en esta semana, que es esta semana, hoy ya es viernes, esta semana se tomó la decisión de que se trasladara para acá, para el Pleno, ahí sí que una decisión tal vez un poco fuerte, pero el Pleno del Congreso ya debería de tenerlo en sus manos porque la comisión ya debió de haberlo trasladado. El Pleno debe contar con al menos 107 votos a favor para que se apruebe la solicitud enviada por la Comisión de Derechos Humanos. Finalizamos así la semana informativa y de análisis. Muchas gracias por permitirnos informarles. Recuerde, el lunes, 9 de la noche, lo esperamos aquí en A la Medida. Eso es correcto, y además recuerde, por favor, aparte de cuidarse, que el fin de semana pues puede permanecer informado sábado y domingo acá en TN23. Y si quiere saber lo que pasa en el mundo, pues también ahí está Apuntes del Mundo. ¿Nos vamos? Nos vamos, pero regresamos. Feliz noche. Ahí estamos. Chao.